Dios les bendiga. Ustedes ven ese aplauso que ustedes me dieron cuando yo entré. Y si se lo damos al Señor ese aplauso, ¿qué tal? Gracias al Señor que estamos un domingo más reunidos hoy en su casa, en su presencia. Y estamos aquí no solamente para adorarlo y para bendecirlo y para conocerlo más, sino también para poder ser parte de lo que Dios está haciendo. No solamente en la iglesia local, sino en su iglesia como cuerpo de Cristo. Y siempre es un placer y un privilegio poder estar aquí delante de ustedes compartiendo la palabra. Y los que tienen tiempo escuchándome quizás pueden decir, ven acá, pero él siempre dice es un placer y es un privilegio. Sí, realmente es un placer y un privilegio poder compartir la palabra de Dios, poder hablar con libertad de la palabra de Dios sin ser perseguidos, sin ser torturados, sin ser asesinados por cuestión de nuestra fe. Sí, es un enorme privilegio. Y es un placer poder hablar de esto con libertad. Y estamos en una serie que, como ven detrás de mí, se titula Nuestro ADN. Y usualmente cada ciertos años se comparten temas que específicamente tienen que ver con esos valores que nos identifican, no solamente como cristianos, sino como el círculo. Ahora bien, todo lo que estamos hablando debe de desprenderse de la palabra de Dios. Por ende, todo lo que vamos a hablar hoy y que hemos estado hablando en semanas anteriores y hablaremos en semanas posteriores aplica a la Iglesia Universal. Y cuando hablo de Iglesia Universal me refiero a todo creyente y todo cuerpo de Cristo en cualquier época, en cualquier condición social, en cualquier idioma y lengua. Y hoy quiero que hablemos, o por lo menos le puse así de título, cristianismo relacional. Cristianismo relacional. Y cuando hablamos de esto, de nuestro ADN, todas las familias comparten un ADN y tienen características en comunes que les permiten distinguirlos entre un grupo y decir, mira, ese parece que es hijo o primo o sobrino de fulano o de fulana. Y en la iglesia somos eso. En la iglesia somos una familia, en la iglesia somos un pueblo y somos el cuerpo de Cristo, que es lo que justamente la Biblia dice sobre nosotros. Por ende, no somos una audiencia que venimos los domingos, no somos una audiencia que asiste a los discipulados. Somos una familia, somos un cuerpo y somos una comunidad. Y eso nos lleva al valor en cuestión del cual vamos a hablar hoy. Somos una comunidad donde lo relacional está sobre lo funcional. ¿Qué significa eso? Eso no significa falta de organización, eso no significa irresponsabilidad a la hora de hacer las cosas. ¿Qué sí significa? Quiere decir que la organización está para servir a las personas y no al revés. Eso quiere decir que los programas importan, pero las personas importan mucho más. Y hay un pasaje en cuestión muy poderoso, Juan 13, 34, 35, y leemos la palabra en el nombre de Jesús que dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y me llama la atención porque Jesús no dice los van a reconocer por los grandes templos que tengan, o por lo bonito que canten, o por la mucha teología que conozcan y que dominen, o por el programa tan majestuoso. Y mira, dice que el culto comienza a las 10:30 y comenzó a las 10:30. Wow, son gente de Dios. No. Dice que el mundo sabrá que somos sus discípulos por nuestra forma de amarnos. Eso quiere decir que la evidencia visible de que somos discípulos de Jesús es la calidad del amor que existe entre nosotros. Es la calidad del amor que existe entre nosotros. Ustedes conocen este pasaje que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, podemos quitar la palabra fe y poner amor. Muéstrame tu amor sin obras y yo te demostraré mi amor por mis obras. Porque la calidad del amor de Cristo en nosotros, de hecho, es medible. Porque aquí amor no es un sentimiento. Según la Biblia, amar es la disposición en cuanto al prójimo. Es la disposición de tratar al otro como Dios dice en su palabra que yo debo de tratarlo. Se traduce necesariamente
en acciones. Y partiendo de este pasaje, quiero que discutamos unos 5 o 6 principios el día de hoy que tiene que ver con esto de cristianismo relacional. Y el principio es que fuimos creados para vivir en relación. Fuimos creados para vivir en relación. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y me llama poderosamente la atención porque el lenguaje plural que Dios está utilizando identifica claramente la participación de alguien más en esa toma de decisión y en esa acción. Y podemos ver que en el proceso de la creación participaban Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que viven en armonía de manera relacional. Son desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y dice, hagamos al hombre, o hagamos al ser humano en esta traducción, a nuestra imagen y semejanza. Y si Dios es un Dios relacional, que vive en armonía, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, guess what? Adivinen, nosotros también fuimos creados para ser relacionales. De hecho, todas las investigaciones antropológicas, sociológicas, psicológicas concluyen que el ser humano es un ser social por naturaleza. Unos más que otros, porque claro, existe la extroversión y la introversión. ¿Qué significa eso? Que hay personas que se conectan y se recargan compartiendo con otros, y habemos otros, como yo, que nos recargamos en nuestro espacio, pero como quiera también necesitamos el contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios que es relacional. Y cuando Jesús vino a la tierra, claro, su misión no era solamente reconciliarnos con Dios, con quien estábamos enemistados por causa del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos. No solamente eso. Jesús vino a formar una familia de personas reconciliadas también. Por eso podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento lo siguiente: expresiones como ámense unos a otros, perdónense unos a otros, anímense unos a otros, sírvanse unos a otros, lleven las cargas unos de otros. Y nosotros no podemos practicar la parte de unos a otros viviendo aislados. Eso es lógico, ¿no? No podemos hacer nada de lo anterior aislados. Aquí la pregunta sería: sí, sé que hoy en esta mañana de domingo estoy cerca de personas, pero yo estoy conectando con esas personas. Estoy conectando con las personas que veo en la iglesia local, los domingos o en los discipulados, o simplemente los conozco y ya. Con las personas con quienes trabajo, con quienes me relaciono, con quienes me discipulo, los conozco realmente, me relaciono realmente. Hay alguien aquí que está sufriendo y nadie lo sabe. Yo estoy sufriendo y quizás ustedes no lo saben. Bueno, eso sucede cuando nos aislamos y no practicamos el unos a otros. Eso me lleva entonces al segundo principio. Ok, si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Gracias. El punto número 2 es: Jesús puso a las personas por encima de las tareas. Gracias. Marcos 3, 13, 14 dice: después subió al monte, ¿quién? Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ustedes han escuchado el siguiente principio matemático: el orden de los factores no altera el producto. Eso solamente sirve en 2 renglones en la vida: matemática y física. Comienza a hacer un bizcocho al revés. Abre los huevos, ponlos en el horno, sube la temperatura, luego échale la harina, luego échale el agua, a ver si sale el bizcocho. En la vida real, cuando no hay abstracciones, el orden de los factores sí altera el producto.
¿Y qué tiene que ver eso con este pasaje que acabamos de leer? Fíjense cómo dice: y estableció a 12 para enviarlos a predicar. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Y luego los mandó a predicar. Antes de la función ministerial viene la relación. Y antes de la misión estuvo la comunión. Y aquí voy a hacer un gran paréntesis. El problema nuestro es que muchas veces queremos servir y queremos irnos a predicar, o queremos ir a cantar, o queremos hacer cosas para el Señor sin tener una relación con el Señor. Y estamos cambiando el orden cuando lo hacemos así. Primero tenemos una relación íntima, cercana, profunda, a través de la oración, del estudio de la palabra, de la comunión con los demás. Porque estar en comunión con el cuerpo de Cristo es estar en comunión con Cristo. Y luego viene la función ministerial. Entonces, esto es importante porque Jesús caminó con los discípulos. Él comió con ellos. Él respondía a sus inquietudes. Él corregía actitudes. Soportaba inmadurez de parte de ellos. Señores, Jesús se quillaba pila con los apóstoles. Generación incrédula, ¿hasta cuándo soportarlos a ustedes? Pero eso me suena algo parecido que le dijo a los fariseos. No solamente a los fariseos. También cuando los apóstoles no pudieron expulsar un demonio de un joven endemoniado. Jesús se quillaba. En buen dominicano, se enojaba, ¿no? Y perdonaba. Y compartía la vida en general con los apóstoles. ¿Por qué? Porque el discipulado ocurría ¿dentro de qué? Adivinen. De una relación. El verdadero discipulado ocurre dentro de una relación. Y Jesús era una persona sumamente ocupada, pero nunca demasiado ocupada como para dejar de mirar a una persona. No sé si ustedes recuerdan que cuando Jairo se acerca donde Jesús y le dice: maestro, mi hija se está muriendo, si tú le pones la mano, ella se sana. ¿Qué dice Jesús? Está bien, vamos allá, vamos a resolver. Jesús va caminando hacia el hogar de Jairo. ¿Qué sucede en medio de ese trayecto? Se acerca la mujer que tuvo flujo de sangre por alrededor de 12 años. Y Jesús pudo haber dicho: mujer, yo estoy en una misión. Y la misión ahora es ir a sanar o resucitar a la hija de Jairo. No. Jesús ciertamente estaba ocupado, pero no tan ocupado como para dejar de mirar a las personas, sobre todo aquellas que en el momento lo necesitaban. A veces a nosotros nos pasa lo contrario. Queremos ocuparnos en servir a Dios, o queremos ocuparnos en cosas de nuestras vidas, y está bien tener ocupaciones, pero a veces estamos tan ocupados intentando hacer la obra de Dios que dejamos de ver a las personas y hasta los maltratamos. Y a veces pensamos que maltratar es simplemente darle una patada y ya. No, hay diferentes formas de maltrato. Cuando, por ejemplo, yo tengo que organizar una actividad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y yo no trato con respeto a las personas, no les hablo con respeto a ellos. Cuando solamente llamo a alguien cuando lo necesito. Sí, eso es una forma de maltrato. Porque ahí estoy entonces poniendo al programa por encima de la persona, y no a la persona por encima del programa. Cuando me intereso más en el talento de alguien que en la vida de esa persona, en darle ese seguimiento que amerita y que necesita. Cuando mi pregunta es: tú puedes ayudarme con, o puedes hacer esto, pero no, ¿cómo tú estás? No sé si ustedes han visto estos mensajes por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Te escribo porque. ¿Cuál era la intención ahí de escribir? ¿Saber cómo estás? No. Es que me ayudes con algo, es que me sirvas en algo. Y esa forma, o esas formas de tratar, no evidencian la calidad del amor de Dios que debemos de tener los unos con los otros. Tercer principio: al cuidar somos relacionales. Dice en Isaías
1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y el contexto de Isaías capítulo 1 es muy interesante e irónico, porque en ese momento Israel estaba llevando a cabo los sacrificios rituales, las reuniones en la congregación, las celebraciones, las festividades, las oraciones, en fin, todo el repertorio de rituales religiosos ordenados en el Antiguo Testamento. Pero la actividad religiosa de ellos estaba desconectada de la justicia, estaba desconectada de la misericordia, estaba desconectada de cuidar a las personas vulnerables. A Dios no le impresiona una oración o una adoración que no transforma tu manera y mi manera de tratar a las personas, de tratar a los demás. ¿Ustedes han escuchado este verso en la Biblia? Es como címbalo que retiñe, es como címbalo que resuena, es algo hueco. Muchas veces yo puedo pararme aquí y predicar sumamente bonito, y cuando bajo de aquí tratar a las personas de mala manera. La palabra dice, eres algo hueco, eres vacío, no tienes lo que se requiere en este momento. Alguien dijo en una ocasión, si nuestra teología no transforma la manera en cómo amamos a los demás, nuestra teología no sirve. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Santiago 2:15-16 dice, supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día. Wow, qué cortés, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Y en mis notas escribí al lado de este pasaje, fatal. ¿Para qué le sirve fatal? Si tú identificas una necesidad y te haces el chivo loco. Ah, no, pero que te vaya bien, que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Esa es buena, ¿no? Y esa es una de las que más usamos. Así que no basta con decir, según este pasaje, ven en paz. También debemos de llamar, debemos de escuchar, debemos de visitar, debemos de acompañar, debemos de ayudar, debemos de dar, debemos de estar presentes. Eso es parte de ser relacionales. Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Señores, todos llevamos cargas. Todos estamos lidiando hoy con algo o con varias cosas a la vez. Y hay algunas de esas cargas que perfectamente se pueden llevar de manera individual, pero hay otras cargas que fueron diseñadas para ser compartidas. Y hablando de compartir, hay que compartir más que un simple culto. Dice en Hechos 2:42-47, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. No algunas cosas, todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en un junte cristiano nunca falta la comida? Señor, eso es bíblico, No fue que nos lo inventamos, eso está en la Biblia.
todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Me llama la atención porque la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, es decir, en la teología, en el conocimiento que venía de Dios para ser aplicado, en la comunión los unos con los otros, en partir el pan, no solamente la cena del Señor, sino también almuerzos, cenas, desayunos, oración. Ellos no solamente iban a un templo o se reunían en una casa a orar, ellos también compartían en casas, comían juntos, compartían bienes, atendían necesidades, vivían en comunidad. Ahora, el problema de nosotros el día de hoy es que podemos acostumbrarnos a asistir a un lugar y no pertenecer a ese lugar. Lo voy a repetir. El problema nuestro hoy en día es que podemos acostumbrarnos a asistir a un lugar y no pertenecer a ese lugar, no pertenecer a esa familia, no pertenecer a esa comunidad. Podemos entrar a nuestros cultos, cantar en la hora de la adoración y las alabanzas, leer la palabra cuando se esté leyendo un versículo, escuchar una prédica y no conocer la historia de nadie que nos rodea, ni dejar que nadie conozca la nuestra. Y ese punto nos lleva al siguiente. Si me pueden ayudar, por favor. Ser relacionales requiere intencionalidad. Ahora bien, esto de ser relacionales no significa ausencia de conflictos. Lo que sí significa es que en una iglesia madura, aunque hayan problemas, sabe manejarlos a la manera de Jesús. ¿Y cuáles son esas formas de manejar los problemas de forma madura como Cristo lo haría? Hablamos cuando hay que hablar, escuchamos cuando toca escuchar, reconocemos nuestros propios errores, pedimos perdón, establecemos límites sanos cuando correspondan, evitamos el chisme, no se forman bandos, no utilizamos la información privada como un arma. Estas son las formas de manejar los conflictos, de manejar los problemas. Pero cada una de esas acciones, ¿cómo dice? Hablan o hablamos, escuchan o escuchamos, reconocen o reconocemos. Hay una parte que nos toca a nosotros. Romanos 12:18 dice: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¿Qué depende de ti? ¿Qué depende de mí? Tal vez lo que depende de ti o de mí es pedir perdón. Tal vez es iniciar una conversación que hace tiempo debimos de haber tenido. Es aclarar un malentendido en vez de dejar que el agua corra y que el tiempo se lo lleve y todo se olvide. Tal vez es dejar de hablar sobre alguien y hablar con ese alguien acerca de lo que puede estar pasando o sucediendo. Es perdonar, es escuchar. ¿Qué depende de mí para poder vivir en paz con los que me rodean? Ahora bien, ser relacionales no significa tolerar relaciones dañinas. No significa dejar de poner límites. Pero sí significa relacionarnos a la manera de Cristo, con gracia y con verdad. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, deja tu ofrenda, acércate donde tu hermano y en privado, repréndele. Y si no te escucha, entonces llama a 1 o 2 testigos. Y si no los escucha, pero ¿cómo comienza este pasaje diciendo? ¿Quién tiene que acercarse? Yo. Pero fue a mí que me ofendieron. Pero fue a mí que me hablaron mal. Y la Biblia dice: sé intencional y ve y acércate y pon el límite
¿Qué tiene que haber? Porque la idea no se trata de dejar que la relación se deteriore. Es hacer lo que cristianamente está a nuestro alcance para proseguir adelante. Y la parte de Dios, Dios siempre hace su parte. Por último, 4 consejos prácticos que nos van a ayudar a ser relacionales. Ver a las personas, escuchar de verdad, hacer espacio y llevar las cargas de los demás. ¿Qué significa esto de ver a las personas? No hay que preguntar quién me saludó a mí, sino a quién yo saludé hoy. ¿A cuántas personas estuve dispuesto yo de pararme de mi asiento y salir de mi zona de comodidad y de confort e ir hacia donde ellos? No es solamente quién se interesó por mí, sino por quién pude interesarme el día de hoy y lo llevé a una acción práctica. ¿Qué es escuchar de verdad? Es preguntarle al otro de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo por lo que pueda orar por ti? ¿Cómo puedo acompañarte en ese proceso? Eso es escuchar de verdad. Haz espacio. Las relaciones necesitan tiempo. Necesitan una mesa alrededor de la cual sentarse, siempre con comida en el medio, recuerden. Necesita conversaciones, un café, una llamada, una casa donde reunirse, agendarlos. Nuestras agendas revelan cuánto espacio realmente le damos a las personas. Y con esta parte Dios me confrontó bastante, porque mi agenda suele ser tan ocupada que no hago el suficiente espacio para las personas que debería ser. Y Dios me confrontó con esto. Tu agenda dice qué tanto espacio le dedicas a los demás. Y por último, llevar las cargas de los demás. No es solamente un vete en paz. ¿Qué yo puedo hacer por él? ¿Qué yo puedo hacer por ella? Orar, visitar, dar, escuchar, conectar con recursos, acompañar. Lo que yo puedo hacer, hacerlo. Ayudamos a llevar la carga de los otros mientras los otros nos ayudan a llevar las nuestras. Esa es la esencia de ser relacionales. Que Dios no nos creó como llaneros solitarios para vivir aislados y apartados, sino para vivir en comunidad. Y quiero pedirte en esta mañana que te pongas sobre tus pies, porque todo esto que hemos hablado en el día de hoy debe ser un valor que se aplique, pero no solamente dentro de nuestra comunidad de fe y no solamente en esta iglesia local. Eso debe aplicarse donde el Señor nos permita estar, porque como dice su palabra, mientras dependa de ustedes, permanezcan en paz con los demás. Y eso implica ser intencionales no solamente aquí dentro, allá afuera, que es donde más se necesita. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos y que en esta mañana le pidamos al Señor que nos ayude a ser verdaderamente relacionales, a vivir realmente un cristianismo relacional, un cristianismo que ama sinceramente, cuya calidad de amor se puede evidenciar en lo que hace a favor de los demás. Que tengamos la capacidad de cuidar a los demás, que seamos intencionales, que hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, y yo sé que tú nos has hablado, sé que a mí tú me hablaste, Señor, y tengo tantas cosas que cambiar y mejorar, Señor, y sé que en mis fuerzas yo no lo puedo hacer solo, pero en tu gracia y en tu poder yo sí puedo, Señor. Y yo te pido que tú me ayudes a primeramente tener una relación profunda contigo, porque antes de servir a los demás necesito llenarme de ti y estar contigo, y paralelamente, mientras me voy llenando de ti, voy sirviendo a los demás, voy relacionándome con los demás. No es hacer una cosa primero para luego hacer la otra, no, es paralelamente. Ayúdame, Señor, a ser intencional,
aplicar la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti. Ayúdame a involucrarme, ayúdanos a involucrarnos. Ayúdanos a ser comunidad. Ayúdanos a estar presente, cada uno de nosotros, Señor, a interesarnos por los demás a través de pequeñas acciones, Señor, y que se pueda evidenciar tu amor en nosotros. Ayúdanos a ser relacionales, no solamente como el círculo, sino donde quiera que estemos, Señor. Que tu iglesia sea relacional, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén.